Catherine Kerrat Orecchioni, la enunciación de la subjetividad en el lenguaje. Capítulo 1. La problemática de la enunciación. 1. La comunicación lingüística. 1.1. El esquema de Jacobson. Los diferentes factores inalienables de la comunicación verbal pueden representarse esquemáticamente de la siguiente manera: destinador, contexto, mensaje, contacto, código, destinatario. Cada uno de estos 6 factores da origen a una función lingüística diferente. Se ha hecho tradicional comenzar cualquier reflexión sobre el problema de la comunicación verbal recordando cómo Jacobson, 1963, encara su funcionamiento a partir de la enumeración de sus diferentes elementos constitutivos. Es igualmente frecuente proseguir el precio de su notoriedad con una crítica más o menos radical y fundamentada del esquema que acabamos de mencionar, al que Kunz tacha un poco ligeramente de regresivo. Es así que se ha podido cuestionar a Jacobson con motivo de la extensión que le da al término código, el cual, aplicado a las lenguas naturales, no denota, evidentemente, como lo hace en cibernética, un conjunto de reglas de correspondencias estables y biunívocas entre significantes y significados. Siguiendo a Maunin, Ducrot ataca también, pero por otro camino, el término de código. Sucede a menudo que se restringe el sentido de la palabra comunicación, forzándola a designar un tipo particular de relación intersubjetiva, la transmisión de la información. Comunicar sería, ante todo, hacer saber, poner al interlocutor en posesión de conocimientos de los que no disponía antes. Ahora bien, para Ducrot, tal concepción es demasiado reductora, como lo demuestran los filósofos de Oxford, quienes estudian los actos del lenguaje como prometer, ordenar, interrogar, aconsejar, elogiar, etc., considerándolos tan intrínsecamente lingüísticos como el acto de hacer saber. Conclusión: se dejará, pues, de definir a la lengua, a la manera de Saussure, como un código, es decir, como un instrumento de comunicación. Se la considerará, en cambio, como un juego o, más exactamente, como dando las reglas de un juego, y de un juego que se confunde en gran parte con la existencia cotidiana. No hay duda de que la idea es justa, pero nos podemos preguntar por qué razón, si no es por un decreto terminológico arbitrario, Ducrot restringe de esta manera el sentido de código, puesto que las reglas que rigen el juego lingüístico también están codificadas, y el de comunicación. Estas consideraciones, sin cuestionar en forma fundamental el modelo comunicacional, invitan simplemente a integrar en la competencia lingüística un componente pragmático y a admitir entre las significaciones susceptibles de inscribirse en el mensaje a los valores ilocutorios. En todo caso, nada hace pensar que para Jacobson, y el hecho mismo de que él admita al lado de la función referencial otras 5 funciones, y especialmente la función conativa, probaría más bien lo contrario. Sean solamente informaciones las que se intercambian en el curso del acto comunicativo. Tampoco se dice explícitamente, si bien de una cierta manera está presupuesto, y sobre este punto volveremos dentro de poco, por su concepción del código, que, para él, los dos actantes de la enunciación intercambian informaciones correctamente codificadas y unívocas a propósito de un objeto de referencia. Informaciones que, debido a ello, pasan en su totalidad. Y Hall tiene razón en protestar contra la actitud de aquellos que a la fórmula "una lengua es un instrumento de comunicación" le dan la interpretación extrapolada de "una lengua es un instrumento perfecto de comunicación". Y al comprobar que no lo es,
expresan exactamente lo contrario en una fórmula más discutida aún. La lengua no es un medio de comunicación. Existen demasiadas ambigüedades, redundancias y rasgos específicos para ser un buen medio de comunicación. Pero, ¿quién pretende que sea un buen medio? ¿Cuál es ese paralogismo que, comprobando las imperfecciones evidentes de un hecho humano, que tiene una historia y privilegiando, por las necesidades de su causa, las ambigüedades de las que la comunicación puede hacer uso intencionalmente, pero que puede también evitar, rechaza el hecho empírico que es el uso cotidiano de la lengua, y ello en nombre del ideal mítico del que ella hace mal en alejarse? Por último, sucede a veces que esta concepción del intercambio verbal se le reprocha ser ideológicamente sospechosa e influida por una cierta visión sobre la circulación de bienes semejantes a la que funciona en economía de mercado. Pero además de que nunca se dijo claramente si esta crítica se dirige a la comunicación lingüística misma y a su funcionamiento en un sistema económico determinado, o al modelo que intenta explicarla. Y esta confusión de los niveles lingüísticos y metalingüísticos es frecuente entre aquellos que pretenden desmitificar los modelos lingüísticos. Ella supone demasiado fácilmente que, entre la infraestructura económica y la superestructura simbólica, existen relaciones de analogía y de determinación inmediatas, concepción simplista que Stalin mismo denunció en 1950. Fingir creer que, según el tipo de sociedad en que se insertan, habría comunicaciones de trueque, comunicaciones librecambistas, comunicaciones colectivas, etc., es recaer en las peores simplezas del marxismo. El único problema es saber si esta concepción del intercambio verbal, que constituye efectivamente un modelo de realidad desfasado respecto del objeto empírico que pretende explicar y fundamentalmente inadecuado a ese objeto, da de él, no obstante, una esquematización relativamente satisfactoria. Por nuestra parte, creemos que la constatación que hacía Roland Barthes, hablando de su propio estatus enunciativo en el seminario, lo quiera o no, estoy colocado en un circuito de intercambio, vale también, si bien en menor grado, para la actividad escrituraria, y que todos los elementos que Jacobson considera como factores inalienables de la comunicación verbal, lo son efectivamente, y en particular el emisor y el receptor, que si bien no son siempre identificables, participan siempre virtualmente del acto enunciativo. La doble actividad de producción, reconocimiento, instala las dos funciones de emisor y de receptor, complicadas por el hecho de que todo emisor es simultáneamente su propio receptor y todo receptor un emisor en potencia. Es por esto que Accolioli prefiere designarlos como enunciadores. Los dos sujetos enunciadores son los términos primitivos sin los cuales no hay enunciación. La actividad del habla implica la comunicación y la comunicación implica que algo pasa entre dos individuos. Que no obstante, nosotros preferimos diferenciar terminológicamente: emisor frente a receptor, hablante frente a oyente, locutor frente a locutario, enunciador frente a enunciatario. 1.2. Crítica de este esquema. Dicho esto, podemos sin embargo reprochar a Jacobson no haber considerado suficientes elementos y no haber intentado hacer un esquema algo más complejo, con el fin de que el mapa dé mejor cuenta del territorio. 1.2.1. El código. Dentro de este esquema, el código aparece formulado en singular y suspendido en el aire entre el emisor y el receptor, lo cual plantea dos problemas y sugiere dos críticas. A. Problema de la homogeneidad del código. Es inexacto, ya lo hemos dicho, que los dos participantes de la comunicación, aun si pertenecen a la misma comunidad lingüística, hablen exactamente la misma lengua,
y que su competencia se identifique con el archiespañol, de un archilocutor a locutorio. ¿Qué amplitud pueden tener las divergencias existentes entre los dos o más idiolectos presentes? Respecto de este punto, se dan dos actitudes rigurosamente antagónicas. Por un lado, la de Jacobson, quien afirma, cuando se habla a un interlocutor nuevo, siempre se trata, deliberada o involuntariamente, de descubrir un vocabulario común, sea para agradar, sea simplemente para hacerse comprender, sea, en fin, para desembarazarse de él. Se emplean los términos del destinatario en el dominio del lenguaje. La propiedad privada no existe. Todo está socializado. Al fin de cuentas, el idiolecto no es más que una ficción, un tanto perversa. Semejante optimismo, el código común sería así el del destinatario, del cual se apropiaría el emisor miméticamente. Deja de lado con demasiada facilidad las ambigüedades, las dudas y los fracasos de la comunicación. Otros, por el contrario, demasiado atentos a esos fracasos, proponen un solipsismo radical, como lo hace Lewis Carroll cuando declara en el apéndice a la lógica simbólica: yo sostengo que es absolutamente el derecho de todo escritor atribuir el sentido que quiera a toda palabra o toda expresión que desee emplear. Si encuentro un autor que al comienzo de su libro declara que de bien entendido que con la palabra negro querré siempre decir blanco, y que con la palabra blanco interpretaré siempre negro, aceptaría humildemente esa regla, aun cuando la juzgara, por cierto, carente de buen sentido. Regla explícita y simple, de sustitución por antónimo, cuya aplicación permite, sin demasiadas dificultades, compensar lo arbitrario del decreto semántico. Pero nada de eso se da en Humpty Dumpty, cuyo idiolecto se propone ser irreductible. Cuando empleo una palabra, esta significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Actitud provocativa, tiránica, jocosa y desesperada a la vez, en la que se basa una conciencia aguda de los equívocos que Alicia sufre en el País de las Maravillas. Nunca llegamos a hacernos comprender por los otros, que podamos, al menos, hacernos comprender por nosotros mismos. Monin condena en 1951 como reaccionaria y burguesa esa actitud sobrecista. Esos simples camaradas parisienses sabían por instinto que, entre las propiedades de la lengua, se contaba, por una parte, su gran estabilidad y por otra, su unidad, ambas necesarias para que la lengua siga siendo un medio de comunicación entre los hombres, en tanto que todas las manipulaciones formalistas que la burguesía decadente inflige su lengua hacen de ella, según sus mismos teóricos, Paulham, los Blanchot, los Sartre, un medio de soledad entre los hombres. Bourdieu estima, por el contrario, que el empleo de ese artificio teórico, que es la noción de lengua común, desempeña un papel ideológico bien preciso. Sirve para enmascarar bajo la apariencia euforizante de una armonía imaginaria la existencia de tensiones, enfrentamientos y opresiones muy reales. Negar la existencia de esas tensiones y mecerse en la ilusión del comunismo lingüístico significa de hecho un intento de conjurar, por el desvío del lenguaje, las diferencias sociales. Vemos pues que las opiniones difieren, tanto respecto del fenómeno mismo como de su interpretación ideológica. Nos guardaremos muy bien de tomar posición sobre el segundo punto. En cuanto al primero, diremos prudentemente que la verdad está en el medio. Por un lado, para tomar el caso del componente léxico en el que se reúnen más masivamente las divergencias idiolectales, es, sin embargo, innegable que se establece un cierto consenso sobre las significaciones que hace posible una intercomprensión, al menos parcial,
y la formulación de los artículos de diccionario, y que las palabras tienen en la lengua un sentido, o más bien sentidos relativamente estables e intersubjetivos. Si ubicamos 1000 personas delante de 1000 sillas, declara un poco imprudentemente Potier, puesto que nosotros mismos hemos constatado algunas desviaciones denominativas respecto de esto, que son todavía más espectaculares cuando se trata de otros tipos de campos semánticos, podemos obtener 1.000.000 de veces el término silla. En lingüística, esta coincidencia de subjetividad es lo que se llama objetividad. Esta observación, en todo caso, señala el hecho de que los signos son necesarios al mismo tiempo que arbitrarios. Aunque no haya ninguna razón natural para llamar a un gato, los usuarios de la lengua española aceptan jugar el juego de las denominaciones, y la historia no nos depara ningún ejemplo de Humpty Dumpty. Cuando Alicia, ante el enunciado de la paradoja antecitada, protesta desconcertada que la cuestión es saber si usted puede hacer que las mismas palabras signifiquen tantas cosas diferentes, Humpty Dumpty replica con soberbia: la cuestión es saber quién es el amo, eso es todo. Fórmula que enuncia inmejorablemente el hecho de que en el intercambio verbal se juegan relaciones de poder y de que muy a menudo es el más fuerte quien impone al más débil su propio idiolecto. Sin embargo, esto no impide que nadie lleve nunca su dominio hasta pretender liberarse de la tiranía de las normas y de los usos y considerarse único depositario legítimo del buen sentido. Es verdad, toda palabra quiere decir lo que yo quiero que signifique, pero al mismo tiempo, toda palabra quiere decir lo que quiere decir. Hay un sentido en la lengua. Hablar es precisamente procurar que coincidan esas dos intenciones significantes, esos dos querer decir. Pero los dos enunciadores, aun si están dispuestos a conformarse al sentido en la lengua, no tienen necesariamente de él la misma concepción. Por esta razón, después de haber admitido en primer lugar que la comunicación verbal autorizaba una intercomprensión parcial, a continuación debemos insistir sobre el hecho de que esa intercomprensión no puede ser sino parcial. Hay que tomar partido. La intercomunicación, los dialectólogos lo han demostrado hace mucho, y lo que es verdad de las confrontaciones de dialectos lo es también, guardando las debidas proporciones, de las confrontaciones de idiolectos. Es un fenómeno relativo y gradual. No hay ninguna razón para favorecer los casos de comunicación lograda y considerar como rebabas fenómenos tan frecuentes como los malentendidos, los contrasentidos, los quid pro quos. Bien por el contrario, como lo afirman Funch y Le Goffec, siguiendo a Antoine Culioli, la disimetría entre producción y reconocimiento, la falta de coincidencia entre los sistemas de los enunciadores, obligan a colocar en el centro de la teoría lingüística fenómenos hasta ahora rechazados como fallas de la comunicación. Desde un punto de vista metodológico, ello quiere decir que esta idealización teórica, que implica el hecho de identificar la competencia del hablante con la del oyente, postulado del modelo neutro, no es tan legítima como lo estima Lyons, y que, por el contrario, es preciso admitir que la comunicación dual, no hablamos por el momento más que del caso más sencillo, se funda sobre la existencia no de un código, sino de dos idiolectos. Por consiguiente, el mensaje mismo se desdobla, al menos en lo que concierne a su significado. En efecto, si se define a la competencia como un conjunto de reglas que especifican cómo los sentidos se aparean a los sonidos, Chomsky, y si asumimos que esas reglas de correspondencia, esto, varían de un idiolecto a otro, y dado que el significante de un mensaje permanece invariable entre la codificación y la decodificación, es preciso admitir que
En el intervalo que separa ambas operaciones, el sentido sufre muchos avatares: significado codificado, significante del mensaje, significado reconstruido en la decodificación. No es verdad, pues, como parece decirlo Jacobson, siempre según Fuchs y Legofic, que el mensaje pase en su totalidad de mano en mano sin sufrir alteraciones en la operación. B. Problema de la exterioridad del código. Aun cuando la modalidad de existencia del código en la conciencia de los enunciadores sigue siendo misteriosa, es seguro, y la presentación chomskiana mejora en este punto la de Saussure y la de Jacobson, que solo funciona como competencia implícita de un sujeto, conjunto de aptitudes que éste ha internalizado. Habiéndose así multiplicado por 2 el constituyente código, los generadores individuales que se obtienen deben insertarse uno en la esfera del emisor y el otro en la del receptor. Se podría incluso considerar que cada uno de los dos idiolectos incluye 2 aspectos: competencia desde el punto de vista de la producción frente a competencia desde el punto de vista de la interpretación, con la primera incluida en la segunda, ya que nuestras aptitudes de codificación son más restringidas que nuestras aptitudes de decodificación. Pero es necesario especificar que la primera es la que figura en la esfera del emisor, en tanto que la segunda lo hace en la del receptor. El mismo sujeto hace funcionar una u otra de sus 2 competencias según su papel enunciativo. Pero nosotros preferimos la siguiente presentación. Llamaremos competencia de un sujeto a la suma de todas sus posibilidades lingüísticas, al espectro completo de lo que es susceptible de producir y de interpretar. Esta competencia, concebida muy extensivamente, se encuentra restringida en el caso en el cual el sujeto, cuando funciona la comunicación, se encuentra en posición de codificador y también por la acción de diversos filtros. 1.2.2 El universo del discurso. Es inexacto, en efecto, representarse al emisor como alguien que para confeccionar su mensaje elige libremente tal o cual ítem léxico, tal o cual estructura sintáctica, tomándolos del stock de sus aptitudes lingüísticas y abreva en este inmenso depósito sin otra restricción que lo que tiene que decir. Aparecen limitaciones suplementarias que funcionan como otros tantos filtros que restringen las posibilidades de elección y orientan simétricamente la actividad de decodificación, filtros que dependen de 2 tipos de factores. Primero, las condiciones concretas de la comunicación, y segundo, los caracteres temáticos y retóricos del discurso, es decir, grosso modo, las restricciones de género. Por ejemplo, para analizar el discurso de un profesor de lingüística hay que tener en cuenta: 1. La naturaleza particular del locutor, donde entran en juego numerosos parámetros: la naturaleza de los alocutarios, su número, su edad, su nivel, su comportamiento, la organización material, política y social del espacio en que se instala la relación didáctica, etc. Segundo, el hecho de que se trata de un discurso que obedece a las siguientes restricciones: discurso didáctico, restricción de género, que se refiere al lenguaje, restricción temática. Del mismo modo, para analizar las producciones infantiles es necesario considerar: 1. Si se trata de enunciados orales o escritos, monologados o dialogados, emitidos en situación escolar o no, etc. Segundo, si se trata de enunciados narrativos, descriptivos, poéticos, naturaleza de la consigna estilístico-temática. Llamaremos universo del discurso al siguiente conjunto. Primero, situación de comunicación. Segundo, limitaciones
estilístico-temáticas. Finalmente proponemos, con respecto al modelo de Jacobson, las dos mejoras, o, más modestamente, los dos principios siguientes de enriquecimiento. 1.2.3. Las competencias no lingüísticas. A las competencias estrictamente lingüísticas y paralingüísticas, en las dos esferas del emisor y del receptor agregamos sus determinaciones psicológicas y psicoanalíticas, que desempeñan evidentemente un papel importante en las operaciones de codificación, decodificación, pero de las cuales hablaremos poco por falta de competencia en la materia. El funcionamiento de los deícticos nos dará, sin embargo, un ejemplo de la incidencia del factor psi sobre las opciones lingüísticas. Sus competencias culturales o enciclopédicas, el conjunto de los conocimientos implícitos que poseen sobre el mundo, e ideológicas, el conjunto de los sistemas de interpretación y de evaluación del universo referencial, que mantienen con la competencia lingüística relaciones tan estrechas como oscuras y cuya especificidad contribuye todavía más a acentuar las divergencias idiolectales. 1.2.4. Los modelos de producción y de interpretación. Los modelos de competencia lingüística explicitan el conjunto de conocimientos sobre su lengua que tienen los sujetos, pero cuando esos conocimientos se movilizan con vistas a un acto enunciativo efectivo, los sujetos emisor y receptor hacen funcionar reglas generales que rigen los procesos de codificación y decodificación y cuyo conjunto, una vez explicitado, lo que todavía dista de ser el caso, constituiría los modelos de producción y de interpretación. Admitimos provisoriamente la hipótesis de que, a diferencia del modelo de competencia lingüística, esos modelos son comunes a todos los sujetos hablantes. Vale decir que todos utilizan los mismos procedimientos cuando reciben los mensajes. Procedimientos que incluso serían, según Paul, universales y pancrónicos. Mencionemos además, entre esos dos tipos de modelos, las siguientes diferencias. En el modelo de competencia, el orden de las reglas no es en principio relevante. Por el contrario, en los modelos de producción-interpretación, ese orden desempeña un papel primordial, puesto que se trata de describir procesos genéticos efectivos y efectivamente ordenados en el tiempo. Los modelos de producción-interpretación se apoyan sobre el modelo de competencia y su propósito es hacerlo funcionar. Pero todos los hechos que son pertinentes en la competencia no son recuperados de la misma manera por aquellos dos modelos. Por ejemplo, en tanto todos los sujetos poseen una competencia sinonímica y una competencia polisémica, conciencia de la existencia de esos fenómenos y conocimiento de los casos en los que aparecen, el problema de la sinonimia, opción en la búsqueda onomasiológica, es esencialmente de naturaleza productiva, en tanto que el problema de la polisemia, opción en la búsqueda semasiológica, es esencialmente de naturaleza interpretativa. A la inversa, otros factores distintos de la competencia lingüística entran en juego en la constitución de los modelos de producción e interpretación, competencia cultural e ideológica, datos situacionales, etc. 1.3. Reformulaciones del esquema de la comunicación. Presentamos a continuación, tras estos comentarios anticipados, la reformulación del esquema de Jacobson que aquí proponemos. Por un lado, competencias lingüísticas y paralingüísticas, competencias ideológicas y culturales, determinaciones PCI o psicológicas, restricciones del universo del discurso y modelo de producción. En el centro tenemos al referente, la codificación, mensaje canal, decodificación. Estas competencias son tanto para el emisor como para el receptor.
Observaciones. A. Nos parece imposible disociar las competencias lingüística y paralingüística, mímica y gestos, en la medida en que, por lo menos oralmente, la comunicación es multicanal. Para transmitir las significaciones, los apoyos fonemáticos y paralingüísticos, que por lo demás se intersectan a nivel de los hechos prosódicos, se prestan mutuamente su concurso. En un estudio que tiene el mérito de partir de la observación de hechos concretos y en particular de perturbaciones patológicas, consagrado al funcionamiento del circuito de la comunicación, Borrell y Nespoulos comprueban que hablar es, en primer lugar, proceder a la selección de las diversas categorías de apoyos formales de la comunicación, lengua, gesto, mímica. Esta operación no se propone favorecer uno de los sistemas semióticos en detrimento de los otros. Por el contrario, nos parecen posibles distintas disposiciones. Es por ello que observamos a veces la coocurrencia de los diferentes sistemas en el marco del discurso. Ejemplos: mensaje lingüístico más gesto más mímica. En otros casos, esos elementos aparecerán alternativamente tomando esta vez un gesto en lugar de una palabra o de un sintagma. La importancia de los comportamientos paraverbales se manifiesta, entre otros, en el hecho de que es la dirección de la mirada del hablante lo que define prioritariamente al oyente en la comunicación oral, y aún de manera más decisiva que el empleo del tú lingüístico, pues los pronombres personales pueden dar lugar a usos desfasados. Es el problema de los tropos particulares que consideraremos más adelante bajo el término de enalajes. Cuando a una persona presente en la situación de comunicación se la denota mediante un pronombre de tercera persona, llegamos, en efecto, a la conclusión de que esa persona está excluida de la relación de alocución si la mirada del hablante no se dirige hacia ella, de que esa persona tiene efectivamente el papel de oyente. En el caso contrario, la tercera persona se explica entonces como un tropo que aparece en los enunciados hipocorísticos del tipo «Qué elegante que está mi chiquita hoy». B. Llamamos universo del discurso a algo extremadamente complejo y heterogéneo que abarca los datos situacionales y en particular la naturaleza escrita u oral del canal de transmisión y la organización del espacio comunicacional, objeto de la reflexión proxémica. Conviene precisar que todos estos datos no son pertinentes más que bajo la forma de imágenes, de representaciones que los sujetos enunciadores construyen a partir de ellos, y que es necesario, en particular, admitir en su competencia cultural las imágenes, que el emisor y el receptor se forman de ellos mismos y de su interlocutor, es decir, los cuatro elementos que Michel Foucault simboliza de la siguiente manera: imagen A, imagen de A para A. ¿Quién soy yo para hablarle así? Imagen A, B, imagen de B para A. ¿Quién es él para que yo le hable así? Imagen B, B, ¿quién soy yo para que él me hable así? Imagen B, A, ¿quién es él para que él me hable así? Las restricciones temático-teóricas que pesan sobre el mensaje que se va a producir. Estos diferentes factores, tal como lo muestra Philip Hammond, tienen un carácter relativamente restrictivo, carácter que dice él. Los niños conciben muy pronto, cuando se dan cuenta de que su construcción de un mensaje está mediatizada, filtrada, predeterminada, por una serie de imágenes implícitas o explícitas que ellos se forman, retomando el esquema hexafuncional de Jacobson, de ellos mismos, de su discurso, del soporte de su discurso, de la lengua que utilizan, del destinatario, de la realidad social y física. Estas imágenes pueden estar, además,
más o menos desmultiplicadas. Yo escribo en función de la imagen que mi público se hace de mí mismo, problema de la imagen de marca del escritor, que funciona igualmente como una norma restrictiva. A cada imagen corresponderá una serie de restricciones o de servidumbres de normas que orientarán el trabajo del emisor. 1.4. Autocríticas. Nos parece que nuestro modelo de la comunicación verbal, al darle un lugar a las otras competencias, a las cuales se incorpora la competencia lingüística, y a los diferentes factores que mediatizan la relación lengua-habla y permiten la conversión de una en otra, hace ciertos arreglos positivos al modelo de Jacobson. Pero aún no es más que un esquema, demasiado esquemático y demasiado estático. 1.4.1. Las propiedades de la comunicación verbal. Esta presentación no muestra ciertas propiedades características de la comunicación verbal y que permiten oponerla a otros tipos de comunicaciones semióticas, a saber, la reflexividad. El emisor del mensaje es al mismo tiempo su primer receptor. La simetría. El mensaje verbal pide generalmente una respuesta, es decir, que todo receptor funcione al mismo tiempo como un emisor en potencia. Esta propiedad se aplica sobre todo a los mensajes orales, si bien algunos de ellos excluyen el derecho de respuesta. Ciertos tipos de discurso profesoral, el discurso teatral, el público puede, por cierto, responder mediante ciertos comportamientos verbales o mímico-gestuales, pero la simetría implica que la respuesta se efectúe con la ayuda del mismo código. Inversamente, la comunicación epistolar, aunque de naturaleza escrita, autoriza y solicita una respuesta diferida. Observación. Nuestro esquema supone que cuando uno habla, el otro escucha en silencio y viceversa. Es decir, que los dos enunciadores desempeñan alternativamente los papeles de emisor y de receptor. Esta simplificación abusiva, pues ocurre frecuentemente que los diversos participantes de una conversación hablen todos a la vez, es en rigor aceptable en lo que concierne a los comportamientos verbales propiamente dichos, en los que tal situación suelen ser la más normal. Pero es en cambio inadmisible cuando se trata de comportamientos paraverbales, pues los usos conversacionales requieren, por el contrario, que mientras que H habla o reacciona en forma mímica y gestual, mímica de aprobación, mueca escéptica, etc., reacciones cuya ausencia total y prolongada acaba por inhibir completamente el discurso de H. Para dar cuenta de ese funcionamiento, el esquema debería, pues, afinarse de la siguiente manera. Del lado del emisor, entrar en funcionamiento su competencia verbal de codificación, su competencia paraverbal de codificación y decodificación de los comportamientos activos del receptor. Del lado del receptor, su competencia verbal de decodificación pasiva, su competencia paraverbal de decodificación y ciertos elementos de su competencia de codificación, unidades de función fática. La transitividad consiste en que si un emisor X transmite a un receptor Y una información y latina y tiene la posibilidad de transmitir a su vez y latina a Z, sin haber experimentado él mismo la validez de y latina, esta propiedad fundamental permite al lenguaje humano, a diferencia por ejemplo del de las abejas, funcionar como el instrumento privilegiado de la transmisión del saber. 1.4.2. La complejidad de las instancias emisora y receptora. Por otra parte, esta presentación solo da cuenta del caso más simple, y finalmente el más raro, de la comunicación, el de la comunicación dual, cara a cara. Ahora bien,
sin hablar siquiera del caso espinoso del discurso literario, en el cual las instancias emisora y receptora se encuentran desdobladas, autor-narrador por una parte, lector-narratario por otra. Numerosos casos de comunicación corriente se desvían de este esquema canónico, y sería urgente establecer una tipología de las situaciones de alocución que tome en cuenta el número y el estatus de los miembros del intercambio verbal. A. En la fase de emisión, se pueden encontrar superpuestos muchos niveles de enunciación, problemas del discurso referido, de la transcodificación, etc. Y Jacobson mismo es bien consciente de ello, al declarar a propósito de un fragmento de conversación escuchado en el tren: hay una cadena de emisores y de receptores, tanto reales como ficticios, de los cuales la mayor parte tiene una simple función de relevo y se contenta con citar, en gran parte voluntariamente, un solo y único mensaje que, al menos para un cierto número de ellos, es conocido desde hace tiempo. Así, cuando un anunciante encarga a una agencia una campaña publicitaria, el esquema de la comunicación se complejiza de la siguiente manera: anunciante-agencia, emisor complejo; anunciante-agencia, mensaje blanco, objetivo. La agencia misma comprende diferentes roles emisores: jefe de publicidad, redactor creativo, fotógrafo, diagramador. Otro ejemplo: también la comunicación teatral obliga a admitir la existencia de una cadena de emisores, en la que el emisor original, el autor, es reemplazado por una serie de emisores interpretantes: director, decorador, luminotécnico, actores. B. En cuanto a la categoría del receptor, conviene también afinarla, haciendo intervenir un cierto número de ejes distintivos. Primero, introduciremos la siguiente distinción: el receptor, diferenciado en alocutario y no alocutario, y el no alocutario, diferenciado por previsto por L, auditorio o audiencia, destinatario indirecto, y el no previsto por L, receptores adicionales, alias adrese, receptor apuntado, destinatario directo. El destinatario, propiamente dicho, o alocutario, que puede ser singular o plural, nominal o anónimo, real o ficticio, se define por el hecho de que es explícitamente considerado por el emisor L, lo que atestigua el empleo del pronombre de segunda persona y o la dirección de la mirada, como su compañero en la relación de alocución. Por lo tanto, las operaciones de codificación están parcialmente determinadas por la imagen de ellas que se construye L. El emisor puede preocuparse, además, por la presencia en el circuito de la comunicación de destinatarios indirectos que, sin estar integrados en la relación de alocución propiamente dicha, funcionan como testigos del intercambio verbal e influyen a veces en él de manera decisiva. Ejemplos de chistes, discursos polémicos, defensas de tesis, etc. Es necesario, finalmente, admitir para todo mensaje la existencia de receptores adicionales y aleatorios, cuya naturaleza el emisor no podrá prever ni tampoco, en consecuencia, la interpretación que darán al mensaje producido. Es así que una carta puede caer en otras manos que las de su destinatario intencional, o que un curso puede ser escuchado en el vano de una puerta por alguien que pasa. Sobre ello, el emisor no tiene posibilidades de actuar para controlar la manera en que pasa su mensaje. 2. Para cada una de esas tres categorías de receptores, es extremadamente variable el número de elementos que pueden comprender y, en consecuencia, varían las propiedades internas del mensaje. Los destinatarios directos e indirectos pueden estar físicamente presentes en la situación de comunicación,
o bien estar ausentes, estando por definición excluidos de esta situación los receptores adicionales. 4. Pueden tener o no la posibilidad de responder, comunicación simétrica unilateral, y este eje que domina a otro. La respuesta puede ser inmediata o diferida, como en el intercambio epistolar. No se superpone con el precedente, de ahí la posibilidad de fundar sobre los tres ejes 3 y 4, cuatro clases de receptores: presente, más locuente, intercambio oral cotidiano; presente más no locuente, conferencia magistral; ausente más locuente, comunicación telefónica; ausente más no locuente, en la mayoría de las comunicaciones escritas. 5. En ciertos casos complejos de comunicación, los destinatarios se clasifican en varios estratos de recepción que no tienen el mismo estatus enunciativo. Es decir, que este eje precisa e ilustra las distinciones introducidas en uno. Véanse algunos ejemplos. En el transcurso de entrevistas radiofónicas a personalidades políticas o científicas, se constata que los apelativos puntúan el discurso con una frecuencia inusitada. Es que, además de sus funciones conativa y fática corrientes, sirven para informar a los oyentes, cuyo conjunto no cesa de renovarse en el curso de la emisión, de la identidad del entrevistado. No se puede, pues, describir adecuadamente el funcionamiento de esos términos, que acumulan las funciones apelativa y designativa, si no se tiene en cuenta la superposición de dos niveles distintos y heterogéneos de alocución. En la comunicación teatral, el actor dialoga con otros actores presentes en la escena y capaces de responder, y también, en otro nivel, con el público igualmente presente, pero en la sombra y en silencio, y puede, según los casos, privilegiar la relación intraescénica o la relación con la concurrencia. Llamemos NA y NP respectivamente a los dos niveles de recepción. Si se acepta la oposición terminológica que propone Laboreal y se admite que el monólogo cómico y melodramático se efectúa a espaldas del locutor, con la presencia en el escenario de un receptor indiscreto, mientras que en el soliloquio trágico el actor no tiene otro receptor más que el público. Se puede describir así el funcionamiento enunciativo de esas dos categorías retóricas. Existencia en los dos casos del nivel NP. En cuanto a NA, se trata de un conjunto vacío en el caso del soliloquio y consistente en uno o muchos receptores adicionales en el caso del monólogo. Notemos que, fuera de esos dos casos, toda tirada admite en NA uno o varios destinatarios directos duplicados, eventualmente por destinatarios indirectos. El nivel NP puede asimilarse a la categoría de los destinatarios indirectos, que se convierten en directos en el caso de dirigirse al público. Cuando en el teatro un actor habla con alguien que se supone está entre bastidores, existencia pues en NA de un destinatario directo pero ausente del espacio escénico, vale decir que habla sin que parezca dirigirse precisamente a nadie. Nos encontramos ante la ausencia de destinatario directo, pero ante la presencia de destinatarios indirectos. Analizando en una revista femenina el dispositivo enunciativo en el que se inscribe el correo de lectores, Chabrol observa, sin explicitar lamentablemente las modalidades de su inscripción en el enunciado, que en realidad Marcel Segal se dirige a la lectora ideal más que a una corresponsal particular. La lectora ideal está inscrita en el discurso. Ese rasgo explica el carácter sesgado de las respuestas de Segal.
no es a la corresponsal a quien le habla, sino a la lectora ideal. La corresponsal se convierte en la tercera persona de ese diálogo. Último ejemplo de la pluralidad posible de los niveles de recepción. La couleur orange, el color naranja, novela de Alain Herbert, está dedicada a una cierta María José, a la que se interpela desde la primera frase. Lo que yo amaba era, ¿sabes?, el color naranja. Pero sin duda, Herbert espera a otros lectores fuera de ese interlocutor privilegiado. Conviene, pues también aquí, tener en cuenta, en la descripción del dispositivo alocutario, que encuadra este texto, dos niveles heterogéneos de receptores. Observación. Sucede a veces, y esto es particularmente claro en el ejemplo de Marcel Segal, y es un recurso cómico sumamente explotado por Molière, que la jerarquía efectiva de los niveles de recepción se invierte en relación con la jerarquía esperada. Es decir, que aquel que se inscribe literalmente en el enunciado como su destinatario indirecto, funciona de hecho como el verdadero alocutario. En este caso se puede hablar de tropo comunicacional. 6. El receptor puede también ser real, virtual o ficticio. Se convierte en ficticio gracias al subterfugio que consiste en prestar al lector virtual las apariencias y los poderes exclusivos de un ser real, como el don de la palabra. Cuando Diderot supone objeciones, cansancio, incertidumbre de parte del lector, yo lo entiendo a usted, ya tiene bastante, y su consejo sería el de reunirnos con nuestros dos viajeros. Le conserva su estatus real de ser virtual. Pero desde el momento en que toma la palabra, mientras que le contaba esta historia, que usted toma por un cuento, y la del hombre de Librea que tocaba el contrabajo, lector, yo te lo prometo, el lector accediendo a la existencia se encuentra al mismo tiempo arrojado a la ficción. Más allá de ciertos límites, la inscripción del otro en el enunciado del yo cae en una irrealidad perfectamente asumida, por otra parte, por Diderot, según Le Conré y Le Galliot. 7. En la definición del receptor conviene, por fin, hacer intervenir la relación social y afectiva que mantiene con el locutor. Esta relación se define a partir de diferentes parámetros, según el grado de intimidad que exista entre los dos miembros del intercambio verbal, la naturaleza de las relaciones jerárquicas que eventualmente los separen y la del contrato social que los una, pero se reducirá, según Delphine Perret, a un archieje gradual, distancia no distancia, que subsumiría a la vez el eje de la intimidad y el de la dominación social, y que interviene, por ejemplo, de manera determinante en la utilización de los pronombres usted frente a tú o vos. 1.4.3. Las interacciones que se dan entre estos diversos componentes. Pero el inconveniente esencial de nuestro esquema es que no ubica, en sus respectivas casillas, más que términos en los dos sentidos de esta palabra. A. No son más que palabras a las que se trata de dar un contenido referencial preciso. ¿Qué realidad abarcan exactamente esas etiquetas descriptivas? El único elemento que, hasta el momento, ha sido objeto de investigaciones detenidas es la competencia lingüística, concebida, por otra parte, en forma bien restrictiva. En cuanto a los otros componentes de la comunicación, siguen siendo tierras desconocidas o casi desconocidas. B. Son términos de relaciones. Los diferentes elementos de este modelo están juxtapuestos los unos a los otros y fijados en el lugar que se les ha destinado, como si entre ellos no existiera ningún problema de definición de límites ni ninguna clase de interacción. Algunos ejemplos mostrarán que la situación es otra. Primero, en este esquema el emisor y el receptor se enfrentan y sus esferas respectivas
son como dos burbujas impermeables que se cuidan bien de intersectarse. Ya hemos introducido algunas correcciones a esta presentación diciendo que todo receptor es al mismo tiempo un emisor en potencia, y que en la competencia cultural de los dos miembros de la comunicación es necesario incorporar la imagen que se forman de ellos mismos, que se hacen del otro, y la que se imaginan que el otro se hace de ellos. No se habla de un destinatario real, sino aquello que se cree saber de él, mientras que el destinatario decodifica el mensaje en función de lo que él cree saber del emisor. Pero estas reservas son aún demasiado débiles, pues los dos interlocutores no se contentan con tomar por turno la palabra, teniendo en cuenta las imágenes que se han formado de una vez para siempre el uno del otro. Hay una modificación recíproca de los protagonistas del discurso a medida que se desarrolla lo que ciertos teóricos como Wojciechowski denominan justamente una interacción. Por otra parte, aun cuando sus competencias no sean tan perfectamente idénticas como lo supone Jacobson, presentarlas como totalmente disyuntas es caer en el exceso inverso. Se interseccionan tanto más cuanto que tienden a adaptarse una a la otra en el curso del intercambio verbal, cada una modelando, es cierto, que en proporciones extremadamente variables, su propio código sobre el que, según presume, posee el otro. Por otra parte, algunos generativistas lo reconocen y tratan de ajustar la concepción estándar del hablante-oyente ideal, postulando la existencia de una competencia comunicacional. Lakoff, conciencia de la existencia de ciertas variaciones lectales, o incluso de una metacompetencia, Wunderlich, en 1972. Forma igualmente parte de la competencia lingüística una especie de metacompetencia, es decir, la capacidad de reorganizar una gramática ya interiorizada, de modificar las reglas existentes de producción de oraciones y de percepción lingüística, de admitir nuevos elementos en el léxico, etc. Esto se produce cada vez que un oyente, comprendí agregar, y que un emisor, acepta la competencia lingüística diferente de uno de sus interlocutores en la comunicación y trata de asimilarla. Cualquiera sea el lugar que uno le conceda en el modelo a este fenómeno, y el uso de los deícticos nos proporcionará el ejemplo, es de todos modos seguro que todo acto de habla exige un cierto gasto de energía para colocarse en el lugar del otro, gasto que en general, como nos lo demuestra también el funcionamiento de los deícticos, es considerablemente mayor para el receptor que para el emisor, y que la comunicación se basa en este ajuste más o menos logrado, más o menos anhelado de los sistemas de referencia de los dos enunciadores. Segundo, el problema de la competencia ideológica será retomado más adelante, pero digamos desde ya que la ideología, aunque constituya un sistema de contenidos autónomo y susceptible de manifestarse en toda clase de comportamientos semiológicos, inviste en todas partes y en forma preferencial los contenidos lingüísticos, y que el límite entre las dos competencias, que hemos representado por una línea llena, es en realidad porosa. Tercero, el estatus del referente es igualmente complejo. Por una parte, es exterior al mensaje y envuelve a la comunicación, pero al mismo tiempo se inserta allí en la medida en que una parte de ese referente está concretamente presente y es perceptible en el espacio comunicacional. Y esto es en general lo que se entiende por situación del discurso. Se inserta también en la medida en que otra parte del referente, que puede coincidir parcialmente en el discurso de situación con la precedente, se convierte en contenido del mensaje. Finalmente se refleja en la competencia ideológica y cultural de los sujetos, es decir,
en el conjunto de conocimientos que poseen y de representaciones que se han construido de él. Su lugar de inserción es, pues, múltiple. Cuarto, el canal es, ante todo, el soporte de los significantes, soportes estos, a su vez, de las significaciones, pero al mismo tiempo funciona como un filtro suplementario, puesto que la naturaleza del canal no carece de incidencia sobre las elecciones lingüísticas. Es un hecho bien sabido que en publicidad la naturaleza del mensaje varía con la del soporte. Quinto, en cuanto al universo del discurso, integra a la vez, ya lo hemos dicho, los datos situacionales y las restricciones de género. Ahora bien, sus límites internos son tan borrosos como sus límites externos, dado que las restricciones retóricas están en parte determinadas por los datos situacionales. Se puede considerar que el emisor y el receptor son parte integrante de la situación de comunicación. Finalmente, la situación integra una parte del referente, pero ¿cuál? ¿Lo que ven el hablante y el oyente? ¿Lo que pueden ver si modifican su campo visual sin desplazarse o desplazándose? Pero entonces, ¿dónde fijar el referente de la situación? No podríamos responder a todas estas preguntas. Nuestro esquema, puesto que modelo sería una palabra demasiado importante, tratándose de un objeto tan débilmente estructurado, tiene al menos el mérito de plantearlas, demostrar que los diferentes parámetros extralingüísticos no ocupan aquí, de ningún modo, un lugar marginal, y de permitir circunscribir las partes que le esperan a la lingüística de segunda generación. Como dice Benveniste, investigar cómo se articulan entre ellas las diferentes competencias, cómo actúa en la codificación y en la decodificación ese filtro complejo que es el universo del discurso, cómo se efectúa en una situación determinada la puesta en referencia del mensaje verbal, tratar, en fin, de elaborar esos modelos de producción y de interpretación que permiten la conversión de la lengua en discurso.